Buen día, espero que hoy estén teniendo un buen día todos. Hoy vamos a hablar de un ser maravilloso. Vamos a estar hablando del arcángel Metatrón. El arcángel Metatrón es el purificador del alma. Es el arcángel más maravilloso de todos. Es el único arcángel que ha sido arrebatado de la tierra al cielo. Y se dice del arcángel Metatrón que el arcángel Miguel, al ver sus bondades, su fuerza, su energía en la tierra, fue llevado de la tierra al cielo. Es del único arcángel que se habla. Y para ello vamos a hablar de dos cosas, el por qué, y es que nosotros tenemos dos caminos: venir de regreso del cielo a la tierra e ir de regreso de la tierra al cielo. Es decir, venimos a hacer un trayecto de la vida, solo un trayecto de la vida, y en ese trayecto de la vida, pues obviamente está el arcángel Metatrón que nos va a guiar, que nos va a mostrar, que nos va a enseñar el camino. Es decir, cuál es esa venida a la tierra y cuál es ese regreso al cielo. Es decir, nos permite hacer un acompañamiento por la vida en cada uno de nuestros actos de la vida. Eso es lo que nos ayuda el arcángel Metatrón, a hacer todo ese camino, todo ese recorrido y a llenar esos dos aspectos de acompañamiento, de mostrarnos para dónde vamos, quiénes somos, y de anotarnos, porque mira, tienen el libro de la vida, él tiene en la mano un libro y tiene una pluma. Entonces nos anota todas esas acciones, nos enseña qué cosas hemos hecho positivas, pero también nos enseña que debemos corregir las negativas. Entonces es el ángel que vigila nuestras acciones. Así que cada vez que vamos a accionar, tenemos que pensar muy bien, muy claramente cuál es nuestra intención al hacer esa acción, ¿sí? De lo contrario no va a funcionar, de lo contrario va a ser muy difícil para nosotros, va a ser súper complicado si no tenemos clara esa intención, porque entonces vamos a tardar más tiempo en lograr y en hacer las cosas. Entonces primero tenemos clara la intención. Si tenemos clara la intención de lo que queremos hacer, nuestra acción va a ser también muy clara y por lo tanto nuestra reacción también va a ser muy clara. Así que pongámonos claros en cada uno de nuestros actos y pidámosle al arcángel Metatrón que nos ayude a iluminar en esos actos de la vida, en el diario vivir, qué tenemos que hacer, qué debemos hacer para avanzar y para transformar nuestras vidas. Yo lo que veo del arcángel Metatrón es que es ese purificador del alma. ¿Por qué? Porque si vigilamos nuestros actos y estamos conscientes de ello, nuestra energía mental y nuestro ego va a estar más libre, más tranquilo, más suelto, y nuestro cuerpo físico no va a sufrir, porque no hay cosas que estemos guardando que nos hagan daño. Por tal razón, si vigilamos esos actos y además de vigilarlos, los ponemos en manos del arcángel Metatrón y le decimos: arcángel Metatrón, a veces yo no soy consciente de mis actos y a veces lo que yo creo que sé, que creo que es de esa manera, a veces no lo es. Y se me sale de las manos, no sé cómo hacerlo. Entonces, como no sé cómo hacerlo, lo pongo en tus manos, arcángel Metatrón, para que tú vigiles mis actos y para que toques la campanita en el momento en que yo no esté cayendo en cuenta de esos actos de mi vida y me ayudes a mejorarlos, me ayude a transformarlos, me ayude a hacerlos de una manera consciente y valorable para mí y para los demás. Por eso, que cada palabra que salga de los labios sea una palabra de luz y de amor.
capaz de transformar mi vida, mi esencia y la de los demás, que sirva para algo, ya que con la palabra crea. Esa es una acción clara, cuando yo tengo palabras claras, pero para ello tengo que tener la intención clara. Gracias a todas las personas que se están conectando y que hemos estado cada 8 días en contacto con amigos de diferentes partes del mundo. A Gina, de acá de Nueva York, a Ari Shain García Galeano, a Dora María Mora, a Eddie Mesa, a Roxana Patiño, en fin, a todas las personas que se han venido conectando y a los que no alcanzo a mencionar, a Nicolás Ochoa, a todas las personas que se están conectando desde diferentes partes. Muy agradecido porque, como dije del principio, esto es un contacto entre todos. Es nuestro encuentro, no es solo mi encuentro, es un encuentro que tenemos todos cada 8 días con los ángeles y que vamos a ir hablando y trabajando. También les voy a contar una cosa de los ángeles y de las eras, es decir, hablábamos la vez pasada con el arcángel Zadkiel, hablábamos de espacio y tiempo y de eras. Ahora vamos a hablar de Metatrón, de eras. ¿Cómo es ese cambio que se da en las eras? Y es que anteriormente, en la era anterior, que era la era de Piscis, se hablaba de mitología, diferentes etapas de la mitología, por lo cual en la mitología se hablaba de dioses. Y en la era actual, que es la era de Acuario, la era de la libertad, del libre albedrío, de querer hacer lo que nosotros tenemos, estamos hablando de astrología y de ángeles, cómo se relacionan en esta parte. Vemos que en la era de la mitología también se dividieron, en la era de Piscis, se dividieron los días de la semana de acuerdo a un dios de la semana, que era lo que hacía realmente los griegos, que más o menos ellos sí hacían más caso omiso de estos dioses. Y en la mitología griega veíamos, por ejemplo, para el día domingo significaba Apolo. ¿Y quién era Apolo? Apolo era el dios del sol, el dios de la veneración. Vemos que para todas las culturas, no importa de dónde, incluso nuestras culturas, yo que soy latino, los incas, los muiscas, los aztecas, todas estas culturas también eran adoradores del sol, igual que los egipcios, igual que incluso nosotros. Porque también cuando se tienen las 4 estaciones, por ejemplo acá en Estados Unidos, es maravilloso cuando llega el verano, porque el verano te permite la expansión, hacer, salir, y además tienes más tiempo porque amanece más temprano y se anochece más tarde, lo que quiere decir que puedes hacer más cosas. Pero ¿de quién depende hacer más cosas? Depende de ti, porque también el calor baja la intención y también te quedas en casa y también solo quieres ir a la playa y también solo quieres hacer otras cosas. Entonces realmente lo que creías que ibas a hacer mucho, terminas a veces haciendo lo mismo. Entonces también depende de aquello que cree que sé, pero que en verdad no sé o que le doy otro manejo. Entonces el domingo es eso. El domingo para la mitología era el dios de Apolo. Era el dios Apolo, perdón, dios del sol, ¿sí? Para el día lunes era Diana, y Diana era la diosa luna, y cómo la luna compensaba esa parte energética de fuego y de energía entre la parte solar y la parte lunar, es decir, manejaba la temporespacialidad. Acordámonos que la luna maneja los periodos de tiempo durante el embarazo. Son 9 lunas para nacer un bebé. Es lo normal. Eso indica que son 9 pasos fundamentales, de los cuales están divididos de 3. 3 para la parte física, 3 para la parte mental y 3 para la parte espiritual, armando una triada interesante dentro de los procesos de 3 veces grande, que es lo que habla el gran maestro Trimegistro. 3 veces grande. Hermes Trimegistro. Significa Hermes Trimegistro, cuerpo hermético o cuerpo cerrado. Venimos en un cuerpo cerrado, pero con 3 opciones, guiados por una luna del día lunes de la princesa Diana en la cultura de los dioses egipcios y representando la temporespacialidad de los tiempos. También recordamos que para la mayoría de nuestros indígenas y de las culturas indígenas también regía el espacio, el tiempo.
Es interesantísimo porque rige todos los espacios de tiempo y era para poder hacer las cosechas, para poder dar todo lo mejor, para poder recogerlas y poder que las cosechas dieran unos muy buenos frutos. O sea que eso es magnífico, porque es un compendio entre el sol y la luna. Vemos que también en la mitología estaba el día martes y era Ares, se llamaba el dios Ares. ¿Y qué hacía el dios Ares? Era el dios de la guerra, perteneciente a Marte, el día Ares, Martes, Ares, dios de la guerra y de la voluntad y la fuerza. Es decir, cuando yo me preparo para algo en la vida, tengo que tener voluntad, también tengo que tener disciplina, pero también tengo que tener la fuerza suficiente y el coraje suficiente para apuntar en ese objetivo, en esa meta y estar claro en lo que voy a hacer, en lo que voy a lograr, porque si no, no lo voy a lograr. Pero todos, nuestra mayoría de las guerras las llevamos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos fallamos a nosotros mismos. Piensa cuántas veces hacemos planes y no los saboteamos y no los cumplimos. Entonces, hay que tener en cuenta también ello, que es importante no sabotearse. Tenemos en el día miércoles, perteneciente a Mercurio, y se llamaba el dios precisamente miércoles, y se llamaba el dios Mercurio en esa época, y era el dios de la curación, dios de la sanación, dios de la comunicación. Mercurio comunicaba, hacía lazos, puentes entre uno y otro para que hubiera una buena comunicación. Tenemos que para el día jueves era Júpiter, y Júpiter era el dios del Olimpo, el dios de manejar toda la parte energética en el Olimpo de los griegos más que todo. El día viernes pertenecía a Venus y ya sabemos que Venus es la diosa del amor. Es esa parte cuando queremos invocar y cuando queremos hacer algo para el amor, normalmente lo hacemos el día viernes porque hay una conjugación energética y se activa más fácil el sol y la luna para que Venus pueda hacer otras cosas en esa parte, ¿sí? Tenemos que para el día sábado pertenecía a Saturno, dios del Averno. ¿Qué significa Saturno, dios del Averno? Del bajo astral, de la tierra, de las cosas, de lo que está por debajo, del infierno, dirían. Dios del Averno, dios del infierno. Pero la verdad es que el infierno o el paraíso lo hacemos nosotros con nuestros actos. Y para eso está el arcángel Metatrón. Acuérdate, él anota cada uno de los actos. Pero si yo tengo claro mis actos, no tengo por qué volver mi vida un infierno. Pero si yo no tengo claro mis actos, mi vida sí que se vuelve un infierno. Y ahí viene la parte que es complicada, ¿sí? Porque cuando yo vuelvo mi vida a un infierno es cuando dejo de ser yo para convertirme en el hacer para los demás. Y la mayoría de las personas hemos hecho eso alguna vez, dejar de hacer para nosotros para hacer para los demás, y ahí mismo dejamos de hacer cosas que son importantes en nuestra vida. Así que tenemos que estar enfocados en lo que queremos, tenemos que estar enfocados en lo que hacemos y tenemos que estar enfocados y claros en nuestros actos para poderlo lograr. Gracias de nuevo a todas las personas que se están conectando. Janet Reyes, Mauro, Alex Acevedo, qué bien, Jason Andrés, Inés Hernández, Cristian Arango, a Diana Daza, a todas las personas que se están conectando. Gracias por estar en este día y por estar con todos nosotros, porque a todos los que están también conectados también se pueden dar cuenta de las personas que están conectados. André Felipe Betancourt, a todos por estar ahí y por estar en este día conectados todos juntos, que esa es la idea, es un encuentro. Recordábamos, hablando de los dioses, que pasando a la mitología, a la era de Acuario y a la era actual, tenemos entonces que también están distribuidos los 7 días de la semana en los 7 arcángeles. Y recordamos esos 7 arcángeles que son el domingo el arcángel Miguel, el lunes el arcángel Gabriel, el martes el arcángel Samuel, el miércoles Rafael, el jueves el día de Zadkiel, con P, no con D como el que trabajamos la vez pasada, el viernes el arcángel Uriel y el sábado el arcángel Zadkiel.
Entonces vemos cómo de la mitología pasamos a la era actual y se relacionan, pero siguen siendo el sol, la luna y los astros un estado de por medio para hacer una relación entre las eras. Es lo que les quiero hacer notar y cómo se da este proceso. Concentrándonos un poco más y ahondando un poco dentro del arcángel Metatrón, dentro de esta belleza de arcángel que es el más terrenal de todos los ángeles y guiador entre lo divino y lo humano, entre todas aquellas cosas que pertenecen al mundo celestial y estas que pertenecen al mundo de la tierra, en ese gran viaje de la vida en el que estamos todos y en el cual agradezco porque viajemos juntos. Precisamente, hay que estar agradecido a todas las personas que viajan con nosotros en este gran episodio de nuestras vidas y que muchos de nosotros ya hemos vivido otro episodio anterior y que no recordamos y que por eso a veces tenemos un feeling, tenemos un contacto especial y por eso establecemos unos lazos de confianza. Por eso cuando miramos a los ojos de alguien dicen, confío o no confío. Podría ser que confíen. Dame tiempo para confiar. Pero al fin vamos explorando que a través de una mirada, de una sonrisa, vamos teniendo feeling. ¿Y cómo se creó ese feeling? Ese feeling se creó gracias a que hemos tenido también, a lo mejor, otros periodos de tiempo. Pero en el que tenemos actual y en este que estamos hoy conectados, y aunque no estemos físicamente, lo estamos a través de la mirada de esta pantalla, a través de nosotros que estamos ahí y que solo yo hago el puente entre cada uno de los que se están conectando, pero que al fin pueden ver a través de la pantalla que habemos varios. Y eso es una buena conexión también. Entonces, eso es el alma, esa conexión de alma, esa conexión de energía, esa conexión de actos que vamos llevando guiados por el arcángel Metatrón. ¿Qué hace el arcángel Metatrón? Como les dije antes, registra en el libro de la vida cada una de nuestras acciones. Así que le ayuda mucho al Padre, le ayuda mucho a todo para cuando nosotros desencarnemos y ya nuestro cuerpo físico, este vehículo no sirva y nuestra energía mental ya no pueda decir eso fue así, eso no fue así, saqué la excusa, tenía que, no, yo llegué tarde porque el tren se varó y ¿por qué no salió más temprano? No, yo hice esto con mis hijos, nunca tuve tiempo. ¿Y por qué no trataste de evaluarlo? En fin, cualquier acto que haya sido, nosotros siempre vamos a sacar excusas, porque nosotros no queremos quedar mal. Tampoco nos gusta quedar mal. Entonces, a veces sacamos excusas para ello. Pero, ¿qué hace el arcángel Metatrón? No, señor, mira, resulta que cuando tú tenías 8 años, aquí está registrado que tú fuiste grosero, hiciste esto y nunca pediste perdón. ¡Wow! ¿Cómo así? Ni siquiera yo me acordaba. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera nos acordamos. Porque los dejamos pasar. Porque dejamos de pasar esa sensación. Es que tenía mucha rabia con mi jefe, pero me fui de la empresa y tampoco fui capaz de decirle al jefe, definitivamente, yo he tenido muchas rabias contigo y no me las quiero llevar de la empresa. Te perdono y me perdono. Incluso hasta con alguien que es un desconocido. Ahora imagínese eso con un familiar, con un hijo o con alguien que tú amas mucho y que no seas capaz de decirle perdóname. ¿Qué crees que va a cargar? Además, ¿quién cree que se jode en ese acto? Uno. La otra persona quizás pase desapercibida y no se acuerde, pero yo que lo estoy cargando, sí que estoy cargando con cosas que no. Pero eso no es nada. Al final, si yo tampoco lo dije, no pido perdón, no me evalué a mí mismo y no sané, el arcángel Metatrón me recuerda, oye, eres un orgulloso, usted no está haciendo las cosas correctamente, ¿ya? Así que ponte las pilas, genera, concreta, ¿ya? Y evalúate para ver para dónde vas. Es también interesante. Nos ayuda a conocer la verdadera medida entre las cosas. ¿Por qué nos ayuda a conocer también la verdadera medida entre las cosas? Porque a veces nosotros no medimos nuestros actos, tampoco sabemos medir nuestras acciones, tampoco sabemos medir las cosas. Y si nosotros no sabemos hacerlos, pues tenemos a alguien a quien entregarle el control que sí sabe la justa medida, y ese es precisamente el arcángel Metatrón. Y es interesante porque nos vamos a sentir no solo justos, porque hablamos la vez pasada que hay que ser muy justo
y muy sabio para poder juzgar. Entonces, ya que nosotros no podemos hacerlo y no sabemos cómo hacerlo, se lo entregamos al arcángel Metatrón y él va a vigilar también nuestros actos, igual que los va a registrar, también nos los va a vigilar. Entonces es interesante porque así vamos a estar más atentos con una campanita de no cometer errores y de mejorar las cosas. Nos ayuda a comprender nuestro potencial como seres humanos amorosos y maravillosos que somos. Todos tenemos un potencial humano, amoroso y maravilloso. Es decir, todos en nuestro ser, no es que seamos totalmente malos. A veces nosotros nacemos bien. Yo no conozco un bebé que desde que abra los ojos esté completamente mal, corroído, con un montón de cosas del mundo. No, él va conociendo de sus padres, de su familia, de las palabras, del ejemplo, va adquiriendo como una esponja todos esos actos, todo ese ejemplo, todas esas acciones de nuestros padres. Pero no solo de nuestros padres, también cuando hay un entorno, también él recoge del entorno, bueno, malo, bonito, hostil, en fin, también recoge del entorno y va creando otra parte, ¿sí? Y va creciendo y recoge de la pareja y recoge de todos. Lo que hace que ese niño que creció es el resultado de todo lo que ha recibido. Por eso los orientales, los japoneses, ni dicen, tienen 7 años para que creen un ser maravilloso o para crear algo que ustedes no quieren. Entonces, es importante eso, es importante no encarar. Si vemos los orientales, siempre tú les dices, feo, no hacen como nosotros, igual atrevido, usted que se cree. Eso es lo que nosotros contestaríamos. Pero ¿qué hacen ellos? Sonríen y dicen. Y ellos en su interior saben que soy feo para él, pero no feo para el resto del mundo y tampoco feo para la familia. Pero entonces lo solucionan con una sonrisa. Gracias. Nosotros no sabemos hacer eso, porque nuestro ego a veces es tan grande que no nos deja ver más allá de nuestras acciones y de nuestras cosas, lo que no nos permite avanzar y evolucionar. Pero esto para que veamos cómo es nuestros actos en la vida. Si caemos en cuenta de todo esto con el arcángel Metatrón, también vamos a encontrar el sentido de nosotros mismos. ¿Qué sentido estamos haciendo aquí? ¿Qué me hace sentido estar en este plano? ¿Qué es lo que realmente yo quiero hacer con mi vida? ¿Y cuál es mi propósito? Entonces también empiezo a encontrar el sentido de las cosas en la vida y empiezo a proyectar lo que realmente yo quiero. Nos ayuda a encontrar la medida apropiada en el amor. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos muchas veces desde la compasión, desde el dolor, desde un montón de cosas y a veces ni siquiera somos amorosos con nosotros mismos, por lo tanto no podemos ser amorosos con los demás. Entonces tenemos que aprender esa parte del amor y Metatrón tiene la medida perfecta del amor. ¿Por qué? Porque es precisamente el que conoce los dos espacios. Acuérdense que es el único ángel arrebatado de la tierra al cielo, guiado por San Miguel y además dicen que él fue el que guió para la tierra prometida, ¿sí? Para que se diera todo lo de la intención de la tierra prometida. Pero ¿cuál es esa tierra tan prometida? Quizás no sabemos si fue aquí físicamente o si esa tierra prometida es el cielo. Pero lo que sí es que todos tenemos una promesa de regresar algún día y lo vemos cuando desencarnamos, morimos y vamos a otra dimensión. Si vamos a ese espacio, por lo menos vámonos bien y con una buena mochila, con un buen ejemplo de vida y con cosas que nos puedan satisfacer el alma, pero también con una medida clara del amor, sin haber abusado, porque a veces hay quienes aman y hay quienes usan el amor. Es muy distinto, es decir, porque yo puedo amar y amar con responsabilidad, no importa cómo, incluso para aquellas personas que hacen el papel de amante, porque en el amor, con las relaciones de pareja, esa frase es muy difícil, pero cuando a una persona le dice, mira, yo quiero sexo contigo, quiero esto, pero no quiero más, eso no es que sea un acto de desamor. No, te están diciendo claramente que quieren. Tú eliges, siempre
vivimos buscando la manera y la excusa para echar la culpa a los demás y no elegir. Tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, responsables de nuestras acciones, responsables de nosotros mismos. Encontrar la medida perfecta en el amor, encontrar la medida en nuestras acciones, encontrar la medida en lo que queremos. Y para ello está Metatron. Para que llegue ese día de la recta final, de ese momento, y no nos abran el libro de la vida con otras acciones que nosotros no queremos que nos digan y que no queremos realmente decir, oh, me arrepiento, qué dolor, pude haber abrazado a mi madre y no lo hice por orgullo y murió y me quedé peleado con ella. Pude haber ahora dicho a mi ex que yo me equivoqué también y que era una persona maravillosa, pero no fui capaz de reconocerle por orgullo propio. En fin, hay tantas acciones que dejamos pasar de lado, algunas más grandes y otras más simples, pero eso hace que no entremos en algo que el arcángel Metatrón quiere conseguir con nosotros y se llama armonía. Si nosotros no estamos en paz, no estamos en armonía, no sabemos para dónde vamos. Hay algo que utilizan los mexicanos bastante interesante y es qué buena onda o oye, qué mala onda. Es una palabra. Me parece interesante porque si estamos en la misma sintonía, si estamos en la misma armonía, tenemos una buena onda y eso es como las ondas de la radio. Piensa que si prendemos todos una emisora en diferentes o la tele en diferentes emisoras, al final escuchamos de todo y no vemos nada, porque hace tanto ruido que la onda no es la misma. Así somos nosotros, imagínate todas las personas hablando, todos haciendo todo al mismo tiempo, vamos a tener una mala onda. Pero si nos sincronizamos y tenemos una muy buena armonía, tenemos una buena onda. Y eso es lo que hay que hacer, precisamente, tener esa armonía. Tener serenidad para actuar. ¿Cómo se logra eso? En un mundo que va tan agitado, que va cada día a la velocidad en que va, que no tenemos tiempo ni para nosotros mismos y que no podemos tampoco dedicarle tiempo a nuestros hijos o a los demás. Esa armonía, esa serenidad se logra con prioridad. Yo tengo que estar claro cuáles son mis prioridades en mi vida. Si la prioridad en mi vida son mis hijos, pues tengo que darle tiempo a mis hijos. Si la prioridad de mi vida es el trabajo, pues vive para el trabajo, pero te vas a perder de tus hijos y te vas a perder de tiempo con la familia. Pero si la prioridad es viajar, pues ¿qué te impide viajar? Tienes que organizarte para viajar. Pero haz aquellas cosas que realmente ama, teniendo en cuenta el entorno que has creado y teniendo en cuenta lo que tú tienes para dar y para hacer. Pero hazlo con serenidad y solo se logra cuando se tiene una prioridad en la vida y cuál es, qué se quiere de esa prioridad. Y esto yo pienso que lo podemos hacer y lograr cuando estamos claros con nosotros mismos. Ese ángel es amoroso porque va a ser al final el testigo más fiel que tengamos de cada uno de nuestros actos. Eso es como el juez. Cuando nos pasamos aquí en la tierra, vamos a un juez, pero el juez dice, ¿cuáles son tus testigos? Pues allá, con el creador del universo, le vamos a decir, ¿cuál es tu testigo? Pues resulta que vamos a decir, no, yo cuando hice ese acto no había nadie al lado mío. Yo maltraté a mi hijo, pero no, nadie vio, es que él tenía 2 añitos. No, yo abusé de una persona que me parecía que podía explotarla laboralmente y no le pagué lo suficiente. En fin, cualquier cosa, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho, no somos ángeles, no estaríamos realmente acá, creo, excepto que no sé cómo lo logró y ni siquiera me pregunten eso, cómo hizo para lograr pasar de la tierra al cielo, porque no lo entiendo. No lo podría dar, no tengo una explicación lógica para ser reales también en ello, pero lo que sí sé es que nosotros como humanos podemos trabajar en ello para que al final este gran testigo que es Metatrón, que es el testigo de cada uno de nuestros actos, también abogue en ese momento diciendo, aquí está todo perfecto y está todo en orden y como debe ser. Así que establezca actos de amor en la vida y de benevolencia. Cuando establecemos benevolencia, somos benevolentes, somos compasivos y tenemos actos de amor en la vida, ello se ve reflejado en nuestro ser, en nuestro brillo,
en nuestro amor propio y en el amor que tenemos con los demás. No olvides que debemos ser bondadosos. Y la bondad es algo que a veces se ha perdido en el camino y debemos volver a recuperar cuando pensamos no solo en nosotros, sino que pensamos que cada uno de nuestros actos se va a ver reflejado en otras personas. Acuérdate que este ángel, como inicié con una frase, el arcángel Metatrón es el purificador del alma. ¿Por qué? Porque es el que ayuda a que las acciones estén bien, por lo cual hace que el alma esté más pura, la mente esté más clara y nuestro cuerpo físico no sufra. Podríamos ver un poco del arcángel Metatrón en Génesis 5, capítulo 23 y 24, donde mencionan un poco para la parte cristiana, obvio, para otras está mencionado en otra forma, pero podemos ver algo de él en esa parte. ¿Ve? Tiene cosas que son interesantes y pues por lo menos en cómo lo mencionan y qué hacen en la Biblia. De nuevo, gracias a todas las personas que se están conectando, a Laura González, a Luis Fernando Villa, a Elkin, a todas las personas, a Cristian Rojas, a todas las personas que se han conectado, a Orlando Montoya, qué bien, qué rico que estemos todos en contacto, qué felicidad, me alegra muchísimo poder hacer este contacto cada martes. Vamos a ir cerrando el día de hoy con el arcángel Metatrón y vamos a hablar que el arcángel Metatrón entonces es el canciller del cielo, ¿sí? Es el que manda para hacer que nosotros estemos aquí, vigilen nuestros actos. También es el ángel de la alianza, puesto que él hace una alianza entre nuestros actos, entre lo divino y lo humano, y nos ayuda a mejorar en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? También va a ser el único testigo que vamos a tener al final. Es el rey de los ángeles, es considerado el rey de los ángeles porque pues precisamente tiene que estar en contacto con todos. Porque cada vez que uno de mis actos sea una necesidad económica, pues va a ir al arcángel Rafael y le va a decir: arcángel Rafael, este ser humano no tiene, mira, ponte en contacto. Va a ir donde el arcángel Miguel: este ser está en peligro, abre los ojos, Miguel, ponte en contacto, mira, este. Entonces, si tenemos este aliado de los actos, él también se convierte en un mensajero maravilloso en nuestra vida, un mensajero lleno de amor y que nos ayuda a mejorar en nuestros actos y en nuestra vida. Así que es divino. Nos apoya haciendo un puente entre lo divino y lo humano, o sea que mucho más, porque si ya cuestan hacer las cosas del humano, imagínate cómo cuestan hacer las cosas de lo divino, que ni siquiera muchas veces los entendemos. Entonces creo que también él nos ayuda a esta parte. Nos ayuda a encontrar la medida perfecta del amor, que era lo que hablábamos antes, y a entrar en armonía en cada uno de los actos de la vida, lo que significa equilibrio, estar equilibrado entre una cosa y otra, entre un espacio y otro en cada uno de nuestros actos. Y nos ayuda a tener límites bien definidos, porque cuando nosotros no tenemos límites en la vida, tampoco sabemos para dónde vamos. ¿Por qué? Porque no podemos ir por la vida pisoteando a otros para crecer. Tenemos que ir por la vida siendo justos con los demás y siendo justos con las otras personas. Eso es como... Aprendí algo hace poco, una cosita pequeña, y aprendí algo precisamente de un egipcio, de un señor que hacía cosas y vendía manillitas y cosas en la calle. Y estamos hablando un poco y me dice: nunca le digas a alguien que no le puedes pagar, sobre todo si esa persona es independiente. Siempre páguele lo que esa persona pide. Yo le dije: ¿pero por qué? Si yo puedo pedir rebaja, puedo hacer. O sea, porque esa persona tiene una necesidad y tú estás abusando de la necesidad. Dice: ¿cómo así? Sí, esa necesidad esa persona a lo mejor tiene unos hijos, tiene un hogar, quiere llevar cosas a casa, necesita comer y necesita vivir. Y cuando tú le dices: vale 10, y tú le dices: le pago 7 o le pago 5, un ejemplo, ya tú le estás quitando una parte de la comida a esos niños, le estás quitando la posibilidad de crecer a ese ser, pero él tiene la necesidad e igual te la va a vender y lo que se va a ganar es muy poco.
porque le está invirtiendo un tiempo y un espacio. A veces nosotros hasta ni siquiera en eso somos justos. A veces pensamos en eso, pero es simple ejemplo, un ejemplo pequeño, pero que igual que ese ejemplo podrían haber otros más. Vamos a ver la recomendación del día de hoy y de la semana de hoy, porque es lo que trabajamos durante la semana a la par con el arcángel de cada semana, en este caso con el arcángel Metatrón, y vamos a sacar qué debemos trabajar a la par en nosotros esta semana para poder lograr cosas. ¿Ya? Tenemos que trabajar algo que se llama poder. Espero que lo puedan leer, lo retiro. No sé si se lee desde ahí o de ahí, pero se llama poder. Y vemos que es un mundo. El poder está en mi interior. El poder está en mi mundo interno. El poder está en mi ser, en mi esencia, en mi fuerza. Es interesante porque a lo mejor muchos durante la transmisión estábamos diciendo, ¿y yo sí puedo? ¿Y si voy a ser capaz de controlarlo? ¿Y si voy a ser capaz? Sí, porque a la par de los dos está el arcángel Metatrón, está lo que yo puedo hacer y está la dirección de lo que quiero lograr. Sí se puede. Así que a reflexionar. Yo puedo, tengo una intención clara y voy a lograr unos objetivos claros. De nuevo, gracias a todos, a Rubia Lunguía, a Ana Santos, a todos por estar conectados y a los que dejé de mencionar, pues también. Los espero el próximo martes con una nueva interpretación y una nueva manera de ver los ángeles. Gracias a todos y un abrazo alma a alma. Feliz día.